Tras la estrategia fallida, el sistema me advirtió fríamente: seré borrado. Antes de irme, miré a Mary y le hablé por última vez. Aún no es tarde para arrepentirse. Su mirada recorrió a las 10 bellezas que había ordenado deliberadamente que entraran en la habitación privada, con los ojos llenos de un asco manifiesto. De verdad que me das asco. Unos días después, vio que la noticia de mi tos con sangre y mi hospitalización era tendencia en Internet y me buscó desesperadamente. Lamentablemente, ya no sigo con este juego de persecución unilateral. En el 7º año que perseguía a Mary, anunció su compromiso con su primer amor delante de todos y luego me ofreció un cheque de ruptura de 100 millones. En ese momento, el aviso frío del sistema resonó en mi mente. La estrategia falló, me obligó a salir en 7 días. Miré el cheque sobre la mesa, me mordí la comisura de los labios y pregunté: ¿se puede salvar de alguna manera? El sistema respondió sin emoción: no. Mary, frente a mí, confundió mi vacilación con un apego persistente, su tono estaba lleno de impaciencia. 100 millones te bastan para vivir bien el resto de tu vida. No vuelvas a aparecer por Tom en mi vida. Sin decir palabra, agarré la cuenta rápidamente. Estos 7 años, soportando en silencio ser un hombre mantenido, un perro lamedor despreciado por todos, maltratado por ella innumerables veces, pero obligado a fingir un profundo amor, realmente había tenido suficiente. Tener 100 millones, ser millonario durante 7 días, no sería tan malo. Con ese pensamiento, bajé la vista y hojeé mi teléfono. Justo cuando estaba revisando mis contactos, pareció querer decir algo. Siempre y cuando te portes bien, ¿yo? Antes de que pudiera terminar, ya había marcado el número de la hermana Summer. ¿Hermana Summer? Recuerdo que tu empresa está cerca, ¿verdad? Encuéntrame 10 mujeres hermosas de diferentes estilos para pasar el rato ahora mismo. Sí, ahora mismo. El precio del escenario es negociable, ya te envié la ubicación. La clave es que deben llegar en 10 minutos. ¿María? Ay, rompí con ella. Date prisa, solo quedan 9 minutos y medio. La hermana Summer y yo somos amigas desde hace mucho tiempo. Cuando mis padres fallecieron y ella se quedó sola, nos apoyamos mutuamente en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Más tarde, se convirtió en un agente de renombre en la escena nocturna, y yo me convertí en el amante exclusivo de Mary, pero siempre mantuvimos el contacto. Es la única buena amiga que tengo en este mundo de intrigas. Después de colgar con la hermana Summer, miré el rostro contraído de Mary frente a mí. ¿Qué acabas de decir? Su rostro se sonrojó al instante, y tras contenerse un rato, apretó los dientes y dijo: George, no tienes que provocarme así a propósito. Sonreí. Presidenta Mary, de verdad no estoy enojada contigo. Te prometo que no los molestaré más a ti ni a Tom, ten la seguridad. Se quedó ahogada de nuevo, sin poder hablar por un rato antes de finalmente abrir la boca. Será mejor que recuerdes lo que dijiste. Asentí con indiferencia y saludé a las 10 hermosas chicas que venían corriendo. Hola, Presidenta Mary. Ah, Presidenta Mary, hola. Las jóvenes bellezas vinieron corriendo, primero saludando cortésmente a la hosca Mary, y luego, de repente, dirigieron la mirada hacia mí, con las mejillas ligeramente sonrojadas y voces suaves y dulces. Hola, hermano. En medio del creciente coro de tiernos llamados, me sentí rodeada y mareada. Al salir por la puerta, flanqueada por 10 hermanas, me detuve y me volví hacia Mary, temblando de ira. Todavía puedes arrepentirte. Mi mirada era pesada. Esta es tu última oportunidad. Miró fijamente a las bellezas que revoloteaban a mi alrededor, con asco en los ojos. Ahorra algo de dinero para un día lluvioso. Al ritmo que lo gastas, se acabará en unos meses. Entonces no me supliques. ¿Y tranquilo? Si te dañas los riñones, no podrás arreglarlo, pase lo que pase. No te preocupes. Tiré de la comisura de mi boca. Cumplo mi palabra. ¿Unos meses? Me burlé para mis adentros. Solo me quedaban 7 días de vida. Al darme la vuelta, un dolor sordo me invadió el pecho. Bajé la vista y vi a mi hermana extendiendo la mano con entusiasmo. Y solo entonces recordé que, como amante exclusivo de Mary, me había visto obligado a mantenerme alejado de todas las demás mujeres durante los últimos 7 años.
No era precisamente una celebridad de primer nivel, pero sí bastante conocido. Más tarde, por su bien, incluso dejé de actuar en dramas. Solo me permitía aparecer en programas de variedades, e incluso mis interacciones normales con los demás estaban estrictamente vigiladas. En ese momento, sonreí y tomé la mano de mi hermana, dejando que la mirada penetrante de Mary me clavara la espalda como un cuchillo. Vamos. Primero al banco a sacar dinero, luego a darme un festín. En estos últimos 7 días, voy a recuperar toda la libertad que me arrebataron en los últimos 7 años. En la tienda de alta costura más cara de Jiangchen, cuando el sastre me preguntó mi talla, sonreí y me aflojé la corbata. No hace falta cambiarlo. De todas formas, no lo usaré mucho tiempo. En el restaurante giratorio del último piso del hotel más alto de la ciudad, vertí champán sobre la mejor carne de Wagyu, observando la expresión de asombro del camarero, sintiéndome de repente más eufórico que todas las veces que intenté complacer a Mary en los últimos 7 años. Alquilé todo el parque de atracciones. Mientras la montaña rusa se hundía, abrí los brazos hacia la brisa nocturna y reí, dejando que las lágrimas se mezclaran con la niebla de la atracción. En toda la zona VIP de la discoteca, las lámparas de araña de cristal reflejaban una luz psicodélica a través del anillo de champán. Agarré un fajo de billetes con naturalidad y los lancé al aire, viéndolos caer como copos de nieve sobre la multitud, bailando desenfrenadamente. Cuando el camarero me preguntó qué bebida especial quería, me serví una botella entera de Louis XIII en un vaso gigante con forma de escultura de hielo. Nada de refrescos, solo puro. Entre el frenético destello de las luces de neón, metí fajos de billetes en la liga de la stripper y me quité el reloj de diamantes para usarlo como dados en la ruleta. Cuando las fichas se amontonaron formando una pequeña montaña, volteé la mesa de repente y vi cómo los dados de jade se desparramaban por el suelo. Esta noche, todo el lugar me toca a mí. Entre los vítores ensordecedores, creí vislumbrar ese rostro frío y familiar, sentado en la cabina del segundo piso, Mary. Eché la cabeza hacia atrás y reí, dejando que el líquido dorado rosa me ahogara la garganta. Pero antes de que pudiera terminar, una multitud de paparazzi con cámaras se me acercó. George, ¿por qué estás armando semejante escándalo? ¿No temes que Mary se enfade? Agité la mano como si estuviera borracho. Ya pasó. ¿A quién le importa si está enfadada o no? Los paparazzi intercambiaron miradas y siguieron adelante. ¿Así que esto es lo que te hace renunciar a ti mismo después de que te dejaran? ¿Renunciar a mí mismo? Menudo chiste. Me burlé. He estado haciendo lo que he querido todos estos años. Si no lo hubieras mencionado, casi me había olvidado de ella. Durante 7 años, me esforcé al máximo para conquistarla, pero nunca logré conquistarla. Además, solo era mi objetivo. Alguien que me traía regalitos cuando estaba de viaje de negocios, me defendía cuando me acosaban, me cuidaba discretamente cuando estaba borracho y, básicamente, allanó mi camino en la industria del entretenimiento. Aún tengo otros mundos por conquistar, y ya he conquistado muchos otros. Ella nunca significó nada especial para mí. ¡Qué decepción! Estas preguntas arruinaron por completo mi buen humor. Volví a mirar hacia donde creía ver a Mary, pero hacía rato que se había ido. Debí haberme equivocado. Los paparazzi querían seguir presionando, pero inmediatamente llamé a más de 10 chicas para que me abrieran paso. Antes de irme, les dije, tomen sus fotos, escriban sus historias, pero no me arruinen el ánimo otra vez. Dicho esto, abracé a las chicas y me tambaleé hacia el hotel. En recepción, hice un gesto con la mano. Resérvenme una habitación. La suite presidencial. Temprano a la mañana siguiente, me desperté de golpe con unas náuseas intensas y corrí al baño, vomitando sin control. Mientras seguía vomitando, de repente me salió un chorro de sangre fresca. Presa del pánico, presioné el botón de la cisterna mientras un dolor punzante me retorcía el estómago. Me desplomé en el suelo, soportando la agonía mientras le preguntaba al sistema qué pasaba. La fría voz del sistema respondió, este cuerpo está fallando. Cáncer de estómago en etapa avanzada. Es una reacción normal. Solo entonces recordé el informe médico guardado en la mesita de noche. El sistema decía que, si la estrategia tenía éxito, la enfermedad podría curarse. Pero el día que le conté a Mary el diagnóstico coincidió con el día en que su primer amor, Tom, fue hospitalizado con fiebre.
No solo me ignoró, sino que me miró con frialdad. ¿Un desastre como tú puede siquiera enfermarse? George, deja de hacerme bromas. Será mejor que mueras de verdad de esta enfermedad. Bien. Supongo que era su maldición cumpliéndose, su deseo de que muriera de verdad de esta enfermedad. Ahora sí que estaba a punto de ser aplastado por este tormento. El dolor punzante en mi estómago se sentía como un hierro al rojo vivo que se retorcía repetidamente en mi interior. Me acurruqué en el suelo frío, retorciéndome de dolor, mientras gotas de sudor frío resbalaban por mis sienes, empapando pronto la fina ropa que llevaba puesta. Con dificultad, giré la cabeza con dolor, y no muy lejos de la ventana, una pantalla gigante de publicidad reproducía repetidamente el deslumbrante anuncio de la boda. La presidenta Mary celebrará la boda del siglo con el señor Tom dentro de 6 días. Bajo las luces de neón, Mary, en la foto de la boda, sostenía firmemente el brazo de Tom, la suave sonrisa que se dibujaba en sus ojos curiosos era una expresión que había pasado 7 años a su lado, pero que nunca había visto en su rostro. Sentía una opresión en el pecho feroz, mezclada con punzadas de dolor en el estómago, que me impedían casi respirar. Sistema, hermanito, ¿puedo salir antes? Ya no aguanto más. Me acurruqué, con la voz débil y casi rota. La fría voz mecánica del sistema resonó en mi mente. No. ¿No hay una fruta llamada, sin dolor, pase lo que pase en la tienda del sistema? A cambio de eso. Grité con voz ronca, temblando. ¿Seguro que quieres intercambiar? Eso consumirá los puntos que has acumulado en incontables mundos, tras darlo todo para completar la Gunnet. Intercambia. Tengo que intercambiar. Me mordí el labio con fuerza, el sabor metálico de la sangre se extendió por mi boca. Al instante, una fruta roja de colores brillantes apareció en mi mano. Temblando, me la metí en la boca. En cuanto se derritió, la oleada de dolor finalmente remitió. Aunque el sistema advirtió que la fruta solo surte efecto en este mundo, el huésped seguirá experimentando sangrado, lesiones externas y otros síntomas fisiológicos. Al menos ya no tenía que soportar esa agonía punzante y profunda. El alboroto despertó a mis hermanas, que dormían ligeramente, una a una. Se pusieron sus abrigos a toda prisa y me rodearon, ayudándome a levantarme con manos frenéticas. Alguien me dio agua tibia, otro me tranquilizó suavemente. Tras un breve momento para recomponernos, comenzamos la rutina del día según lo planeado. Inesperadamente, justo al llegar a la recepción del hotel, me encontré con Mary y Tom caminando uno al lado del otro. La amable pregunta de recepción resonó con claridad en el vestíbulo. Hola, señor George. Ayer usted y estos invitados reservaron una suite presidencial. ¿Te gustaría prolongar tu estancia? ¿Prolongarla? Ni siquiera levanté los párpados, mi tono fue frío y cortante. Detrás de mí, sentía la mirada de Mary atravesándome la espalda como una fuerza tangible, con esa presión familiar. ¿Pero se me puede culpar? Fueron ellos quienes entraron al hotel sin más, no yo, irrumpiendo en su vida a propósito. La recepción terminó rápidamente los trámites y salí orgullosa con mis hermanas, sin siquiera mirarla de reojo en todo el tiempo. En los días siguientes, llevé a mis hermanas a aventuras salvajes, compensando toda la alegría que me había perdido durante los últimos 7 años mientras Mary me frenaba. Durante ese tiempo, los titulares de la prensa del espectáculo no solo estaban dominados por el gran anuncio de la boda de Mary, sino también por mi estilo de vida extravagante y despreocupado, que a menudo ocupaba los primeros lugares de las principales páginas de noticias y se convertía en la comidilla del pueblo. George se embarca en un viaje de lujo con 10 mujeres. Comienza una celebración extravagante con 100 millones en efectivo. George crea su último frenesí con montones de dinero. George despilfarra su fortuna al comenzar la cuenta regresiva de la vida. George lleva a 10 mujeres a una fiesta intensa en Haunchin. Varios titulares se propagaron rápidamente, inundando las listas de búsquedas de tendencias. En cada esquina, paparazzi con teleobjetivos nos seguían desde el amanecer hasta bien entrada la noche. En las imágenes, se me ve abrazando a mis hermanas mientras recorrimos centros comerciales, restaurantes, bares y discotecas. El mundo digital se expandió aún más. Algunos me maldecían por aferrarme descaradamente a una mujer rica y revelar mi verdadera naturaleza, mientras que otros especulaban con morbosa curiosidad sobre la historia oculta tras esta farsa.
Pero para mí, estas voces ásperas no eran más que ruido de fondo antes de que terminara la cuenta regresiva. Para disfrutar de una juerga desenfrenada durante mis últimos momentos, incluso contraté un equipo de seguridad profesional a un alto precio. Llevaban walkie-talkies, siempre alertas a los transeúntes que intentaban acercarse y a los medios de comunicación enloquecidos que nos seguían, todo para crear un paraíso sin interrupciones. Al fin y al cabo, mi tiempo se agotaba, y cada segundo tenía que ser desperdiciado. De día, arrasábamos como un torbellino los principales lugares de moda de los influencers, con mesas en restaurantes con estrellas Michelin repletas de exquisiteces, y los dependientes de tiendas de lujo agarrando de cerca a los recién llegados. Por la noche, los bares bajo las luces de neón se convertían en nuestro campo de batalla, con música ensordecedora que se mezclaba con el tintineo de las copas y las carcajadas. A veces nos desplomábamos borrachos en las mullidas camas de los hoteles. Otras veces gritábamos hasta quedarnos roncos en karaokes nocturnos hasta el amanecer. Una noche, un poco achispado y con ganas de irse a otro bar, Tom emergió como un fantasma de entre las sombras de la esquina. Su alta figura bloqueaba casi por completo la luz de la farola. Digan lo que quieran. Estoy ocupado, dije con impaciencia, mirando el reloj. Con el rabillo del ojo, vi su rostro, 7 partes parecidas a las mías, un puente nasal prominente y ojos estrechos de fénix. Con razón Mary me había elegido a primera vista. Este rostro era a la vez mi puerta de entrada a su mundo y el grillete invisible que me había atado durante 7 años. Su rostro se sonrojó, su pecho se agitó violentamente, claramente reprimiendo su ira. Sé que no estabas dispuesta a soltarme después de que tú y Mary rompieran, pero actuar tan imprudentemente solo la molestará. Sus palabras me dejaron atónita por un momento, y luego rompí a reír a carcajadas. El sonido se mezcló con el aroma ahumado de la barbacoa callejera, sobresaltando a los transeúntes que me miraban. 7 años de recuerdos me invadieron la mente, sus susurros de azón, con ternura, cuando estaba borracha, su gélida indiferencia cuando estaba sobria, y aquella noche tormentosa en la que finalmente bajó la guardia, su aliento caliente rociándome en el oído mientras me llamaba George, claramente por primera vez. Pero estos fugaces momentos de calidez jamás podrían competir con el regreso de la blanca luz de la luna. Levanté lentamente la cabeza, contemplando la gigantesca valla publicitaria que se alzaba en lo más alto del horizonte de la ciudad. Bajo las luces deslumbrantes, Mary se apoyaba en el hombro de Tom, sus ojos sonreían en la foto de la boda, con un brillo que no había visto en 7 años. Inconscientemente, ya era el 6.º día, la cuenta regresiva para el juicio final del sistema que abandoné por completo había comenzado. Un dolor sordo se agitó en mi pecho, pero por suerte no dolerían, sin importar que fruta siguiera haciendo efecto, impidiéndome perder la compostura frente a ellas. ¡Felicidades! Forcé una sonrisa más incómoda que el llanto, le di una palmadita en el hombro, pero las yemas de mis dedos temblaron ligeramente al rozar su traje. Mañana es una gran boda. Te deseo una vida llena de felicidad. Antes de que pudiera hablar, me di la vuelta con estilo. El nítido sonido de mis tacones al golpear el pavimento se mezcló con la risa de mis hermanas, inusualmente clara en la calle silenciosa. Dentro del bar, luces psicodélicas danzaban sobre las copas, pero por mucho que intentara divertirme, sentía que me faltaba algo en el corazón. Todo era culpa de Tom, que me había arruinado el ánimo sin motivo alguno. Irritado, tiré del cuello de mi camisa, agarré una botella de whisky y la bebí de un trago. Al observar los 10 rostros jóvenes y hermosos que tenía delante, se me ocurrió una idea juguetona, mezclar todas estas bebidas. ¡A por todas! Las hermanas vitorearon con entusiasmo, vertiendo whisky, ron, vodka y vino tinto en una copa gigante. Los líquidos se arremolinaron y se mezclaron, adquiriendo gradualmente un extraño color púrpura pálido. Agarré el vaso de golpe, con la fría superficie presionando mi palma, e incliné la cabeza hacia atrás para beber el licor picante de un trago. La sensación de ardor se extendió desde mi garganta hasta el estómago. Levantando el vaso vacío, reí a carcajadas. Fíjate bien. Tu hermano es increíble, ¿verdad? Entre los vítores de la multitud, agarré otra botella de tequila. El líquido ámbar se arremolinaba en el vaso, reflejando las luces de neón parpadeantes del techo. Emborracharse, porque una vez borracho, no recordaré esos ojos que una vez me miraron con tanta ternura, ni recordaré que, pasado mañana, este mundo en el que vertí 7 años de mi vida ya no tendrá nada que ver conmigo.
Me volví más imprudente, agarré otro cóctel y estaba a punto de echármelo por la garganta, cuando de repente una dulzura metálica me subió a la garganta. ¡Uf! Antes de que pudiera reaccionar, una bocanada de sangre caliente brotó de mi boca, manchas rojas oscuras salpicaron la barra, brillando misteriosamente bajo las luces de neón. Hermano, ¿qué pasa? Dios mío. ¿Está tosiendo sangre? Los gritos de pánico de las chicas resonaron en mis oídos. Tosí con fuerza, ahogándome, pero aún así logré un gesto con la mano. Sí, no es nada. Sigue bebiendo. Tu hermano aún puede. Antes de que pudiera terminar, otro chorro de sangre fresca brotó, manchando la bebida púrpura pálido del vaso, que florecía como una seductora mandrágora en su interior. Una espuma carmesí salía sin cesar de la comisura de mi boca. Ya no podía controlarla, tosiendo bocanadas de sangre fresca que salpicaron la mesa, convirtiendo al instante la barra en un caos. Las copas se volcaron, la mezcla de vino y sangre serpenteó por la superficie como un grotesco festín carmesí. Llamad a una ambulancia. Los gritos frenéticos de las hermanas se mezclaron con el incesante clic de los obturadores de las cámaras. No muy lejos, los paparazzi tomaban fotos alocadamente, y el personal del bar se apresuró a reunirse a mi alrededor. Sin embargo, permanecí sorprendentemente tranquilo, temblando mientras buscaba mi teléfono. La pantalla mostraba claramente el séptimo día, medianoche. Al mismo tiempo, un titular apareció en las noticias de entretenimiento con la etiqueta explosiva George tosiendo sangre sin parar hasta tarde en el bar. Mientras salía tambaleándome del bar bajo la protección de mis guardaespaldas, la entrada ya estaba bloqueada por una multitud de periodistas y curiosos, tan apiñados que no dejaba pasar ni una gota de aire. Los flashes me cegaban como la luz del día, innumerables micrófonos y cámaras me pusieron delante, mientras llovían preguntas, exclamaciones e insultos. Por suerte, los guardaespaldas estaban bien entrenados y usaron sus fuertes brazos para abrirme paso. Me quité de encima a los periodistas enloquecidos que seguían el coche y me acurruqué solo en el asiento trasero. Mi teléfono vibraba descontroladamente en la palma de la mano, y las notificaciones automáticas me inundaban como un maremoto. #La vida loca de George. Tras una tarifa de ruptura de 100 millones, la sangre salpicó el bar. #los frenéticos momentos finales de George. De doble a loco. El frenesí de 7 días de George. La boda de Mary se convierte en un campo de batalla. George suelta el hashtag de la verdad. Un tema de tendencia tras otro se actualizaba constantemente y la sección de comentarios se llenó de duras críticas. Recurrir a cualquier medio para llamar la atención, incluso arriesgar la vida por publicidad, es simplemente despreciable. ¿Volverse loco después de que lo abandonaran? George no es más que un perro rabioso, se lo merece por haber sido abandonado. La gente como él solo está perdiendo el tiempo. Saber que es su gran día y aún así venir a causar problemas, qué mala suerte. Siendo un simple suplente y aún soñando con alcanzar el primer puesto, deberían mirarse al espejo y ver qué clase de personas son. ¿Tosiendo esa sangre para hacerte la víctima? ¿Dónde estabas antes? ¡Qué asco! Al ver esas duras palabras, sonreí con amargura y negué con la cabeza. Aunque sabía que esto era solo una historia en un mundo virtual, un dolor sordo aún me azotaba el pecho. En ese momento, la llamada de la hermana Summer volvió a sonar. Respiré hondo y presioné el botón de respuesta. Hermana Summer, acabo de enviar a esas chicas a casa. Los honorarios del escenario se han transferido a la compañía según lo acordado. Por favor, compruébenlo. ¿De qué siguen hablando en un momento como este? La voz de Summer estaba claramente enfadada. ¿Qué estás haciendo exactamente? ¿No habíamos quedado en pasar unos días felices y luego empezar de cero? ¿Por qué armar tanto alboroto de repente? Miré por la ventanilla del coche el solitario cielo estrellado. Las luces distantes de la ciudad parpadeaban como un sueño grandioso pero ilusorio. De verdad que no era mi intención. De repente, un sabor metálico me subió a la garganta. Tragué saliva con fuerza ante la incomodidad y susurré, Summer, me muero. Esta vez es real. Maldita sea. Summer maldijo con la voz llena de ansiedad. ¿Y entonces con qué demonios has estado jugando todos estos días? Si tienes dinero, ¿por qué no vas corriendo al hospital? ¿Dónde estás ahora mismo? Voy a buscarte.
Sus preguntas rápidas me golpearon como un martillazo en el pecho. Las emociones que me abrumaban se desataron de repente. Me quedé mirando las sombras oscilantes de los árboles al otro lado de la ventana, con un nudo en la garganta. Ya no quiero tratamiento. Antes de que pudiera responder, presioné el botón de colgar. La pantalla del teléfono se iluminó obstinadamente, con el nombre de Summer parpadeando repetidamente. Mecánicamente puse el modo silencio, saqué un paquete de cigarrillos y encendí uno. Las chispas titilaron en la oscuridad, mientras la luz de la luna se filtraba por la ventana, bañando el desierto con un frío resplandor plateado. A lo lejos se alzaba un árbol torcido, cuyas ramas nudosas parecían dedos retorcidos que arañaban el viento nocturno. Instintivamente levanté el teléfono y tomé 2 fotos rápidas, mis dedos casi se deslizaron hacia la ventana de chat de Mary. Justo entonces, apareció un nuevo mensaje. George, ¿ya has tenido suficiente? ¿100 millones no te bastan? ¿Cuánto más quieres? Solo di una cifra. La frialdad entre las líneas me escoció los ojos hasta que me quemaron. Aunque la ventanilla del coche estaba abierta de par en par, el aire se sentía sofocantemente quieto, como congelado. Solté una carcajada burlona, al darme cuenta de repente de que 7 años de compañía habían grabado en la sangre la costumbre de compartir la vida cotidiana. Salí del chat, y como si nada, publiqué las fotos en mis redes sociales con el texto: este árbol crece de forma tan extraña. ¿Foto? En cuanto se envió el mensaje, me inundaron los me gusta y los comentarios. Con cada actualización, los comentarios negativos se acumulaban. ¡Qué hombre tan intrigante! Y aquí está, fingiendo vivir en paz. Arruinando la boda de alguien. George, se te da muy bien esto. Cabrón, eres un canalla. El año que viene por estas fechas, visitaré tu tumba. El teléfono no dejaba de vibrar, los mensajes de Summer se acumulaban en signos de exclamación rojos en la lista de chat y luego inundaban la sección de comentarios. George, contesta. Si sigues ignorándome, voy a revelar la grabación. De repente, sonó un tono de notificación agudo, el nuevo mensaje de Mary era hiriente. No creas que no sé qué trucos estás usando. Nunca serás el novio. George, me das asco. Un líquido caliente salpicó la pantalla del teléfono. Levanté la mano, aturdida, para limpiarme, pero ya tenía la cara empapada. La tristeza tardía me invadió como una marea, y lloré hasta casi no poder respirar. Enfadada, borré todos los datos de contacto de Mary y me acurruqué en el asiento del coche. Las notificaciones seguían apareciendo, los temas en tendencia se actualizaban frenéticamente, pero todo ese ruido se desvaneció en un zumbido borroso de fondo. ¿No comí la fruta que no duele por mucho que la golpees? ¿Por qué me siento tan mal todavía? Dije con voz ahogada, cuestionando el sistema, con la voz entrecortada por los sollozos. La respuesta mecánica del sistema resonó en mi mente. El anfitrión no percibe el dolor en este momento. Mentiroso. Todos son mentirosos. Temblé al abrir el cajón, agarré un cuchillo afilado y me corté el brazo con fuerza. La sangre brotó a borbotones, pero el dolor punzante de la carne cortada desapareció. Solo un dolor sordo en el pecho se hizo más intenso. En el instante en que la afilada hoja atravesó la piel, la sangre caliente brotó como un chorro, salpicando la ventanilla y el asiento del coche, floreciendo en misteriosas flores en la penumbra. Incrédulo, asesté un par de tajos más con ferocidad y luego presioné con fuerza la punta del cuchillo contra una arteria principal. Gotas escarlatas salpicaron el parabrisas, deslizándose por el cristal, brillando con un extraño resplandor bajo la luz de la luna. Anfitrión, no estés triste. Saldrás en 10 minutos. En el otro mundo, te encontraré un dulce amor. El sistema rara vez suavizaba su tono. En cierto momento, empezó a llover afuera, grandes gotas golpeaban el techo del coche, creando un ritmo denso. Me recosté en el asiento, escuchando en silencio la lluvia, sintiendo como la fuerza vital se alejaba lentamente de mi cuerpo. Una oleada de dulzura metálica me invadió la garganta mientras escupía varios bocados de sangre fresca. Me invadió el mareo y el mundo se desdibujó en la oscuridad. Con un suave tintineo en el organismo, sentí que todo mi cuerpo comenzaba a flotar incontrolablemente hacia arriba. Se me resbaló el teléfono de la mano y la pantalla no dejaba de mostrar notificaciones con la palabra exponer.
El hashtag exponer era la grabación del teléfono de George. A George le diagnosticaron cáncer de estómago. Al instante siguiente, el teléfono empezó a vibrar descontroladamente, el número de Mary parpadeaba repetidamente en la pantalla y se acumulaban una serie de llamadas perdidas. Mientras tanto, ya había dejado atrás este cuerpo. El George de este mundo jamás volvería a contestar estas llamadas. Tras varios intentos sin respuesta, sus mensajes le inundaron como una ventisca. George, ¿qué trucos estás haciendo ahora? Contesta el teléfono. ¿Cuánto quieres? ¿1.000 millones? ¿10.000 millones? Te los transferiré. La grabación en línea es falsa, ¿verdad? Mientras tanto, Internet explotó. Los titulares de la prensa del espectáculo no dejaban de actualizarse con noticias sobre mí. George dijo que era incurable. La hermana Summer me etiquetaba frenéticamente en redes sociales, exigiendo mi respuesta inmediata. Las 10 hermosas chicas que me habían acompañado en las salidas también fueron rastreadas por los medios, y la gente bloqueaba constantemente sus puertas para preguntar por mí. Por suerte, por ahora se han mantenido calladas. A medida que se descubría más información, los internautas se dividieron en dos bandos. Unos insistían con certeza en que todo era un guión cuidadosamente planeado por mí, que había causado problemas deliberadamente el día de la boda de Mary solo para arruinar su felicidad y la de Tom. El otro bando creía que nadie arriesgaría su propia vida. Las dos partes se enfrentaron ferozmente en la sección de comentarios, con una mezcla de insultos y voces compasivas entrelazadas. En todas las plataformas, las grabaciones que Summer expuso, las capturas de pantalla donde borré todas las publicaciones sobre Mary y la dejé de seguir, y el vídeo donde vomité sangre en el bar se reproducían sin parar. También estaba la escena en la que sonreía y le decía a Tom, les deseo a ti y a la presidenta Mary una feliz boda, de todo corazón, que fue compartida y comentada por innumerables personas. La lluvia arreciaba cada vez más. Flotaba sobre la ciudad, contemplando esta ciudad envuelta en lluvia. Las farolas se difuminaban en suaves destellos a través de la cortina de lluvia, el tráfico seguía bullicioso, pero ya no me preocupaba. No sabía qué esperaba. Quizás era mi último adiós a esta ciudad que guardaba 7 años de recuerdos. Después de un tiempo indeterminado, la lluvia amainó y el rugido de un motor llegó a lo lejos. Entre el áspero crujido de neumáticos sobre la grava, un Bentley negro frenó bruscamente en el lodoso camino de montaña. Mary, pálida como un muerto, abrió la puerta. El agua de lluvia resbalaba por las puntas de su cabello empapado, pero ella, ajena a todo, se dirigía directamente hacia el solitario coche aparcado en la hierba salvaje, salpicando barro con los tacones. George. Su rugido fue destrozado por un trueno en el aire, y tras ella, un coro de gritos estalló. Sangre. ¿Cuánta sangre? La sangre corría por el camino de la montaña. Los paparazzi se acercaron con cámaras destellando bajo la lluvia, capturando las manchas de sangre serpenteantes y la figura congelada de Mary. Bajó la mirada hacia sus zapatos empapados de sangre, con la lluvia mezclada con rojo oscuro extendiéndose a sus pies, como innumerables pequeñas heridas que se extendían por el barro. Me quedé flotando sobre el techo del coche, observando cómo sus dedos apretados temblaban ligeramente. El traje empapado se le pegaba a la delgada espalda, todo su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse en cualquier momento. Cuando la reportera se armó de valor para abrir la puerta del conductor, los gritos desgarradores sobresaltaron a las aves nocturnas del bosque. La sangre salpicada ya se había solidificado formando costras oscuras en el asiento de cuero. La camisa empapada se pegaba a la piel pálida, y la horrible herida en su cuello aún supuraba lentamente, goteando por la grieta del asiento hacia el agua estancada, creando pequeñas ondulaciones. ¡Fuera! Mary enloqueció de repente, abriéndose paso entre la multitud que le bloqueaba el paso. Sus pendientes de perlas se cayeron en el forcejeo, desapareciendo en el charco de sangre. Extendió los brazos para bloquear la puerta del coche. La lluvia le quitaba la sangre y las lágrimas del rostro, pero no el miedo que se cernía sobre sus ojos. ¡Salgan todos! ¿Quién les dio permiso para tomar esas fotos? Solo después de que la multitud se retirara a la curva de la carretera de montaña, volvió a subir al coche tambaleándose. Sus dedos manchados de sangre rozaron mi mejilla ya fría, y de repente me agarraron con fuerza la muñeca que colgaba. George. Su voz fue más fugaz que la niebla de la montaña. Deja de fingir.
Levántate y muéstrame esa sonrisa asquerosa. Mientras se tambaleaba, mi cabeza cayó débilmente, y la sangre que manaba de la herida en mi cuello goteaba por su palma temblorosa. De repente se aferró a mí con fuerza, y lágrimas ardientes cayeron sobre mis heridas congeladas. El costoso vestido absorbió grandes manchas de rojo oscuro, pero ella, completamente inconsciente, hundió la cara en mi hombro como una bestia atrapada, sollozando ahogadamente. Dijiste que mi última oportunidad era mía. ¿Lo dijiste? Entre el rugido del trueno, sus gritos, mezclados con las gotas de lluvia, golpeaban el techo del coche, sobresaltando a una bandada de noctámbulos que pasaban volando junto a la ventanilla ensangrentada. Pasé 7 años enteros intentando conquistarla, incontables noches y días siendo ignorado. Esas llamadas que colgó, las cartas de amor que destrozó, los cumpleaños que descuidó, todo eso ahora invade mi memoria como un maremoto. ¿Y qué es este estado perdido y destrozado en el que se encuentra ahora? Nada más que una farsa tardía, una obra ridícula montada solo después de que mi vida terminara. La lluvia caía a cántaros, gruesas gotas golpeando el techo del coche con un ruido sordo. Las sirenas rompían el silencio de las montañas, aumentando su volumen a medida que las luces rojas y azules parpadeantes atravesaban la cortina de lluvia. Charlotte chapoteó en el barro y salió corriendo del coche. La placa metálica de su uniforme de policía brillaba fríamente bajo el aguacero. En cuanto vio la escena dentro del coche, se quedó paralizada, con el rostro pálido y los labios ligeramente temblorosos. Entonces, como una loca, se abalanzó sobre Mary y la apartó de un empujón. «Suéltalo». «¿Qué finges ahora?» «¿Quién dijo con arrogancia que 100 millones te bastan para vivir bien el resto de tu vida? No vuelvas a aparecer en la vida de Tom y la mía». Las uñas de Charlotte se clavaron casi dolorosamente en el hombro de Mary, la lluvia mezclada con lágrimas resbalaba por su mandíbula bien definida, empapando el cuello de su uniforme de policía. ¿Y ahora te pones sentimental? York te atormentó hasta que contrajo cáncer de estómago terminal y decidió morir el día de tu boda. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo solo en el pasillo del hospital cuando le diagnosticaron? ¿Cuántos mensajes te envió? ¿Cuántas llamadas hizo? Solo para encontrarte con, no uses tu enfermedad para buscar compasión. Los agentes con linternas de investigación se adelantaron, sus haces iluminaron la sangre coagulada dentro del coche, proyectando espantosas rayas pálidas en la oscuridad. Cuando la grabación de la cámara del coche se reprodujo en la tableta, un escalofrío de horror invadió a los espectadores. En el vídeo, inclino la cabeza hacia atrás y bebo el licor mezclado, mis ojos denotan una pizca de locura y liberación. Mis dedos pálidos aferran el cuchillo de fruta sin dudarlo. En el instante en que la hoja me corta la piel, la sangre brota en el líquido púrpura como una flor de detera en flor. ¿Qué tan desesperado debía estar? El joven oficial se limpió las gafas, su manzana atómica se balanceaba mientras su voz se entrecortaba, y al final, incluso sonrió a la cámara. Charlotte se tapó la boca de repente y se dio la vuelta, con los hombros temblando violentamente, mientras sollozos ahogados se mezclaban con la lluvia que resonaba en las montañas. Mientras tanto, Mary miraba fijamente mi última sonrisa en la pantalla, con las imágenes parpadeantes de color rojo sangre reflejadas en sus pupilas. Su cuerpo empezó a temblar incontrolablemente, sus piernas cedieron y casi se desploma al suelo. En la sala de interrogatorios de la policía, el intenso resplandor de la luz incandescente le escocía los ojos. Charlotte arrojó una gruesa pila de historiales médicos sobre la mesa, los papeles se desplegaron para revelar notas diagnósticas repletas. Diagnosticado con cáncer de estómago en etapa avanzada hacía 6 meses, los médicos dijeron que le quedaba como máximo 1 año. ¿Cuántas veces le rogó a Mary, suplicando humildemente un poco de atención, solo para recibir frialdad y burla? Sus golpes en la mesa hicieron que un vaso de agua se volcara y salpicara los documentos. Ahora que ya no está, ¿aún se preguntan por qué se suicidó? Cuando vivía, ¿a alguno de ustedes le importaba su bienestar? Al salir de la comisaría, los flashes iluminaron la lluvia como si fuera de día, con innumerables micrófonos y cámaras frente a Mary. Los periodistas la empujaban, su otrora magnífico velo de novia perdido hacía tiempo, su delicado maquillaje manchado por la lluvia, mechones de pelo pegados a su rostro, con un aspecto desaliñado. Ante preguntas como, ¿continuará la boda? ¿Y qué opinan de la muerte de George? Sus ojos estaban hundidos, como si su alma se hubiera desvanecido. De repente, como si recordara algo, agarró con fuerza la muñeca de Charlotte.
Dame sus cenizas. Quiero llevármelo a casa. No te lo mereces. Charlotte se quitó la mano de encima, con las venas abultadas en el cuello y los ojos inyectados en sangre. Sus últimas palabras antes de morir fueron que quemara todo lo que le diste. Presidenta Mary, los muertos no pueden hablar, pero yo sí. Se desabrochó el cuello de la camisa, dejando al descubierto una cicatriz horrible en la clavícula. Era de la noche en que tuve un episodio, y me llevó en brazos bajo la lluvia al hospital, donde se cayó accidentalmente y dejó esa marca. Esta cicatriz es de cuando lo llevé al hospital durante su ataque. ¿Y tú? ¿Qué has hecho por él? Además de pisotear sus verdaderos sentimientos, ¿qué más has hecho? En medio del alboroto de la multitud, los tacones de Mary se hundieron en el lodo. Se quedó mirando la figura de Charlotte que se alejaba, y de repente se arrodilló en el charco, con su vestido blanco empapado y manchado de lodo. Desde la iglesia lejana llegaba el sonido de las campanas, que supuestamente marcaban la ceremonia nupcial, pero solo resonaban sus sollozos reprimidos, mezclándose con la lluvia, empapando toda la noche. Y yo flotaba en el aire, observando cómo se desarrollaba esta absurda escena, sin sentir ni una sola punzada en el corazón. Esta farsa de conquista de 7 años por fin había llegado a su fin. Tras hablar, la hermana Summer se secó los ojos con fuerza, se dio la vuelta y se metió en el coche patrulla. Los neumáticos chapotearon en los charcos, levantando una lluvia de agua antes de desaparecer rápidamente por la sinuosa carretera de montaña. Mary estaba atrapada entre la multitud, medio arrodillada en el barro, con su vestido de novia empapado y cubierto de mugre, y mechones de pelo pegados a su pálido rostro. La lluvia había parado, pero la multitud a su alrededor no hacía más que crecer. Para entonces, Internet ya había explotado, porque cuando Mary y otros descubrieron mi cuerpo, había otros medios presentes, algunos incluso transmitiendo la escena en vivo. Aunque la transmisión en vivo se cortó rápidamente y la sala de transmisión se cerró rápidamente, en ese breve instante, la escena sangrienta al abrirse la puerta del auto ya se había propagado como un virus por Internet. Los términos de búsqueda más populares se dispararon uno tras otro. Etiquetas: la verdad tras la muerte de George. Etiquetas: el sangriento final de la boda de George. Se ha confirmado la muerte de George. Según fuentes confiables, se suicidó de forma trágica. Recibió múltiples cortes, se desangró y murió el día de la boda de Mary. El reportero consultó con profesionales pertinentes y descubrió que su condición aún podía tratarse, con posibilidades de sobrevivir o, al menos, de prolongar su vida. Tras la ruptura de George y Mary, recibió una indemnización de $100 millones, por lo que no había problema de falta de dinero para el tratamiento. Basándose en las grabaciones telefónicas entre él y Charlotte, se especula que ya no quería vivir. Antes de morir, George donó todos sus bienes restantes a una fundación que ayuda a niños en zonas montañosas empobrecidas. Diversas noticias inundaron los medios, y las entrevistas con esas 10 hermosas jóvenes se difundieron rápidamente. George no es como dicen. No hay nada malo entre nosotros, dijo Rain con los ojos enrojecidos. La hermana Summer nos dijo que George estaba desconsolado y triste, así que deberíamos pensar en maneras de animarlo. Dawn asintió a su lado. En realidad, George lo hizo a propósito. El día que nos llamó fue el mismo día que la presidenta Mary rompió con él. Aunque no lo dijo, todos supusimos que actuó así deliberadamente delante de la presidenta Mary, quizá para ver si intentaba reconquistarlo. Dijeron que compartían la misma habitación, pero era la suite presidencial, muy espaciosa, y no hicimos nada. Otra chica no pudo evitar interrumpir. Después de emborracharse, gritaba a escondidas el nombre de la presidenta Mary. Debe querer mucho a la presidenta Mary. Todos saben que fue la presidenta Mary quien lo abandonó, pero aún así fingió deliberadamente, asumiendo toda la culpa. No sabíamos que estaba enfermo. Tenía la agenda llena todos los días, y creíamos que solo quería olvidarse de la presidenta Mary, pero ahora parece que claramente tenía cáncer de estómago y seguía bebiendo. Debió de ser muy doloroso. Quizás simplemente ya no quería vivir. Al ver estos mensajes, me sentí un poco incómodo, sin hacer nada. De hecho, grité el nombre de Mary cuando estaba borracho, pero como la persona involucrada, no lo recordaba en absoluto. Por suerte, ya estoy en un estado espiritual, o si no, habría estado socialmente muerto en ese instante. Es bastante irónico si lo piensas.
Cuando vivía, muchísima gente me criticaba e insultaba, diciendo que merecía que Mary me abandonara, llamándome la zorra que arruinó su boda a propósito. Pero después de mi muerte, la situación cambió de repente. Todos empezaron a llorar mi pérdida, y algunos incluso editaron vídeos míos para hacerme llorar, sacándome todas las lágrimas. La gente no paraba de decir cuánto quería a Mary, como si me hubiera convertido en la personificación del cariño profundo. Me senté en el coche de Mary, observando su aspecto desaliñado. Justo ahora, su secretaria Sophie había guiado a la gente para rescatarla de la multitud. En ese momento, el coche regresaba. Sophie, sentada en el asiento del copiloto, observaba con cautela a la aturdida Mary en la parte de atrás y dijo: «Presidenta Mary, ¿a dónde vamos ahora?» Ya hay una avalancha de medios de comunicación por todas partes, la ciudad entera es un caos. Mientras hablaba, los dedos de Sophie que agarraban el teléfono se tensaron ligeramente, sus átomos se balanceaban como manzanas mientras luchaba por decir, al lado del señor Tom. Sus palabras se interrumpieron bruscamente. En el retrovisor, Mary miraba inexpresiva por la ventanilla, mientras la lluvia trazaba sinuosos caminos por el cristal, proyectando sombras distorsionadas sobre su pálido rostro. El coche se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por el monótono zumbido de los limpiaparabrisas. El vehículo dio vueltas por las calles vacías una y otra vez, mientras los halos de las farolas se difuminaban en puntos borrosos bajo la lluvia. Al pasar por la misma tienda por tercera vez, Mary dijo de repente con voz ronca: «Alto». El conductor frenó a fondo, con los neumáticos chirriando contra el pavimento. «Sal». Fijó la mirada en la puerta, clavándose las uñas en la palma de la mano. Sophie intercambió una mirada con el conductor, pero no se atrevió a preguntar más. Al abrir la puerta y salir, oyó a Mary añadir con frialdad: «Deja el teléfono». El motor rugió mientras el sedán negro avanzaba como una flecha disparada. Sophie lo persiguió unos pasos, pero la lluvia le ahogó y tuvo que detenerse, gritando cuando las luces traseras se desvanecieron en el aguacero: «Presidenta Mary, no está en condiciones de conducir ahora mismo». La única respuesta fue la imagen carmesí que las luces traseras dejaron bajo la lluvia y las últimas palabras gélidas de Mary: «La boda se cancela». Me quedé flotando en el asiento del copiloto, observando sus labios apretados y sus ojos enrojecidos. El resplandor azul del salpicadero iluminó su rostro y, aturdido, me transporté a la noche en que nos conocimos hace 7 años. Entonces, se sentó al volante así, con la mirada afilada como una cuchilla mientras decía: «De ahora en adelante, sígueme». Condujo directo al edificio donde vivía antes de morir. Las ruedas chapoteaban en los charcos, esparciendo gotas que se convertían en estrellas brillantes bajo la luz de la luna. Los números del ascensor se detuvieron en el piso 19. Se quedó frente a la puerta, con las yemas de los dedos ligeramente temblorosas sobre el teclado. 419,520, el 4 y 19 es su cumpleaños. Se oyó un ruido mecánico y la cerradura de la puerta se abrió con un clic. La habitación se llenó de aire viciado, con polvo danzando en la luz de la entrada. La foto de grupo en la pared le hizo contraer las pupilas con fuerza. En la foto, la rodeaba con el brazo por los hombros, y la curva en la comisura de sus labios reflejaba una ternura que nunca me había mostrado en persona. «George», susurró suavemente, su voz resonó por la sala vacía. El silencio sin respuesta la hizo perder el control de repente. Buscó frenéticamente en cada cajón, esparciendo ropa y documentos por todas partes. Cuando encontró el informe amarillo del diagnóstico en el fondo del cajón de la mesita de noche, se quedó sin aliento. «Mentiras, George, debes estar mintiéndome». Su voz se quebró por las lágrimas al raspar el papel con las uñas, produciendo un sonido áspero. Al ver las palabras: «cáncer de estómago en etapa intermedia», una lágrima ardiente cayó sobre el consejo del médico: «recomiendo hospitalización inmediata para tratamiento». Mientras rompía el informe en pedazos, el papel revoloteaba como copos de nieve. Se desplomó en medio del desorden del suelo, y de repente pareció recordar algo y corrió a la cocina. Sacó del refrigerador el whisky que yo guardaba como un tesoro y se lo bebió de un trago. El licor fuerte le resbaló por la comisura de los labios, empapando el cuello de su vestido de novia. Justo entonces, su teléfono vibró. Apareció un mensaje de Sophie. «Presidenta Mary, obtuve las imágenes de la cámara del tablero de la policía y las acabo de enviar a su correo electrónico. Por favor, revíselas».
La luz azul de la pantalla iluminó sus ojos enrojecidos, mientras la barra de carga avanzaba lentamente. Cuando empezó el vídeo, mostrándome bebiendo la mezcla de alcohol, su mano tembló violentamente y casi dejó caer el teléfono al suelo. En la grabación, mi rostro pálido lucía una extraña sonrisa, y en el momento en que la cuchilla me cortó la piel, de repente soltó un sollozo contenido, apretando el teléfono contra su pecho, como si eso pudiera detener la tragedia que se desarrollaba en la pantalla. Sophie también añadió un pie de foto. Después de que el señor George llamara a Charlotte, primero filmó ese árbol. Probablemente luego quiso enviártelo, pero al ver el mensaje que le enviaste, lo publicó en la plataforma. Luego, parece que el señor George recibió otro mensaje tuyo y, de repente, perdió el control de sus emociones y tomó un cuchillo. Mary reprodujo el vídeo una y otra vez, con la mirada fija en los últimos mensajes que había enviado, palabras llenas de frialdad y acusación. En ese momento, las sintió como cuchillas afiladas que le apuñalaban el corazón una y otra vez. De repente, echó la cabeza hacia atrás y rió, una risa llena de infinita tristeza y autocrítica, mientras las lágrimas corrían incontrolablemente por sus mejillas. George, ¿esta es tu venganza? ¿Usando este método para asegurarme de que nunca encuentre paz en esta vida? Temblaba al extender la mano, intentando tocar mi rostro en la pantalla, pero solo sintió la superficie fría del teléfono. Bueno, lo lograste. He perdido por completo. Simplemente flotaba en silencio cerca, observándola así, con una emoción compleja e indescriptible creciendo en mi corazón. Honestamente, nunca tuve la intención de usar la muerte para vengarme de ella. Fue solo que mi plan falló, me desanimé y, sabiendo que me quedaba poco tiempo, elegí este final. Sistema, hermano, ¿qué crees que quiere decir ahora? No pude evitar preguntarle al sistema. La voz mecánica y fría del sistema resonó en mi mente, no lo sé. Solo soy un sistema diseñado por un programa, no entiendo las inexplicables emociones enredadas de tu humano. De hecho, porque mi límite original de 7 días debía terminar por la tarde, pero terminé mi vida antes de tiempo cortándome una arteria importante. Aún no había llegado el momento, así que mi alma aún seguía aquí. El sistema me acusó severamente de explotar deliberadamente un error y me advirtió que si volvía a hacerlo sin permiso, no sería tan simple como simplemente flotar. Significaría pudrirme y apestar junto con el cadáver. Solo imaginar esa escena me hizo estremecer sin control, y rápidamente aparté ese aterrador pensamiento de mi mente. Solo pude ver con impotencia a Mary beberse un trago tras otro, borracha y tambaleándose. Se levantó para ir al baño a vomitar, inclinándose sobre el inodoro, vomitando con fuerza, palideciendo. Justo entonces, sonó su teléfono. Era una llamada de Sophie. Se limpió la comisura de los labios con descuido y contestó con voz ronca e irritada. ¿Qué pasa? Presidenta Mary, probablemente no debería molestarla ahora mismo, pero... Sophie dudó al otro lado, con un tono inseguro. Charlotte está ahora en el crematorio, preparándose para incinerar al señor George. ¿Quieres venir? Mary se quedó atónita durante varios segundos, con los nudillos blancos de apretar el teléfono con tanta fuerza. Luego, con la voz temblorosa, dijo la dirección. Tras recibirlo, se puso de pie tambaleándose, incluso calzándose mal los zapatos, y salió corriendo por la puerta. Al llegar al crematorio, el ambiente era insoportablemente pesado. Yo yacía en la camilla, a punto de ser empujado al horno. Al ver esta escena, de repente sentí una sensación de absurdo. Persiguiendo a una esposa hasta el crematorio, resulta que al no lograr recuperarla, termina directamente en el crematorio. Nunca imaginé que la realidad pintaría un panorama tan cruel. «¡Espera!», gritó Mary con voz ronca, y su voz resonó en el crematorio vacío. Charlotte oyó la voz, se giró y, al ver que era ella, montó en cólera. ¿Aún tienes el valor de venir? ¿Cómo lo trataste entonces? Ahora que ya no está, ¿apareces? Fuera de aquí ya. Charlotte, quiero verlo una vez más. Mary apestaba a alcohol fuerte, con los ojos inyectados en sangre, llenos de súplica. ¿Lo ves? Charlotte se burló con frialdad y rabia. No me digas que no has visto las imágenes de la cámara del coche. Si no fuera por tus palabras hirientes, ¿por qué estaría tan decidido? Mary, no pienses que solo porque tu familia es poderosa puedes hacer lo que quieras. ¿Quieres verlo?
George no quería saber nada de ti. Si supiera que estabas a su lado cuando lo incineraban, probablemente se incorporaría y volvería a la vida de la ira. Fuera. Dije que salieras. Mientras Charlotte hablaba, agarró un palo que estaba cerca y golpeó a Mary con fuerza. Mary ni lo esquivó ni se inmutó, dejando que el palo la golpeara una y otra vez. Pronto, su frente se abrió, la sangre le corría por la mejilla, manchando de rojo su vestido de novia. Sophie se acercó corriendo en ese momento. Al ver la escena, se adelantó rápidamente para detenerla. Charlotte, ¿sabes que lo que estás haciendo es ilegal? Basta. La presidenta Mary ya está muy molesta. ¿Está triste? Charlotte temblaba de ira. Si estaba triste, ¿por qué no lo dijo antes? Está a punto de casarse con otro. Apuesto a que solo desea que George muera. No es eso. Sophie intentó contener a Charlotte mientras explicaba con ansiedad, ni siquiera sé cómo decirlo, pero, ¡ay! Antes de que pudiera terminar, Sophie recibió un fuerte puñetazo de la furiosa Charlotte. El rostro de Sophie se retorció de dolor, incapaz de hablar por un momento. Charlotte aprovechó la oportunidad para fulminar con la mirada a Mary, quien observaba mi cadáver con la mirada, llena de ira y acusación. ¿Por qué no dices nada? ¿Eres demasiado culpable para hablar o no tienes con qué defenderte? ¿Necesitas que alguien más hable por ti? Mary tenía los labios apretados, como sellados con pegamento, sin emitir ningún sonido. Sus ojos, vacíos y perdidos, me miraban fijamente, como si buscara algo en ese cuerpo que se enfriaba poco a poco. Di algo. Charlotte gritó de repente con voz ronca, su cuerpo temblando violentamente de ira y dolor, mientras las lágrimas brotaban como un dique al romperse. ¿No eres buena hablando? ¿Por qué estás muda ahora? Su voz resonó por la sala del crematorio, llena de infinito dolor y desesperación. Flotaba cerca, observando a Charlotte con un profundo dolor, una oleada de tristeza incontrolable me invadía el corazón. Como deseaba poder decirle que no estuviera tan triste, que supiera que ya no sufría y que pronto partiría al otro mundo para comenzar un nuevo viaje. Pero sabía que, dijera lo que dijera, no podía oírme. Era como si un muro invisible se interpusiera entre nosotros. Los labios de Mary se movieron ligeramente, dudando un buen rato antes de finalmente poder pronunciar 3 palabras. Lo siento. Lo siento. Charlotte rió entre lágrimas, con esa sonrisa llena de sarcasmo y desdén. ¿Lo siento? ¿Crees que un solo perdón puede borrarlo todo? Por tu culpa lo apuñalaron tantas veces, soportó tanto dolor y solo pides perdón. Su voz se alzó y sus emociones se intensificaron. Miró fijamente a Mary, con los ojos ardiendo de rabia. Si de verdad sientes lástima por él, bien. Recibió tantos cuchillos por tu culpa, así que sufrirás lo mismo que él. Entonces te perdonaré. Mary finalmente levantó la cabeza lentamente, mientras la sangre fluía sin cesar de su sien, goteando sobre su vestido de novia, ya teñido de rojo, extendiéndose en manchas espantosas. Permaneció allí en silencio, con la mirada desprovista de miedo y vacilación. Charlotte estaba a punto de burlarse, pero al instante siguiente, sangre caliente salpicó repentinamente. Presidenta Mary. Sophie, al ver esto, entró en pánico y corrió hacia ella. Pero todo sucedió demasiado rápido, no pudo detenerlo a tiempo. Mary actuó con rapidez, cortándose varias veces el cuerpo antes de, igual que yo, cortarse sin dudar una arteria importante. Doctor, llame a un médico. Sophie corrió hacia ella, arrebatándole el cuchillo de la mano a Mary, mientras apretaba con fuerza para detener la hemorragia. Con la otra mano, buscaba con ansiedad marcar el teléfono. Pero Mary la apartó con fuerza, con la mirada firme y resuelta. Mirando a la atónita Charlotte, dijo con voz débil pero clara, «Quiero verlo una última vez». Los nudillos de Charlotte palidecieron de tanto sujetar el palo, sus ojos llenos de sorpresa y un torbellino de emociones complejas. «Lo interpretaré como tu consentimiento», dijo Mary, tambaleándose paso a paso hacia mí. Se quedó junto a mi cadáver, mirándome en silencio, sin decir nada. Solo el flujo constante de sangre atestiguaba su inquebrantable determinación en ese momento. Cuando llegó la ambulancia, Charlotte miró a Mary, que apenas se aferraba a la vida, y le hizo una última pregunta, ¿lo amas? Mary me miró con la mirada perdida,
con los labios pálidos por la pérdida de sangre y el rostro desprovisto de vitalidad. Dijo lentamente, no lo sé, solo me siento muy triste. Siento que se me parte el corazón y me cuesta respirar. Charlotte abrió la boca, queriendo decir algo, pero al final, se le atascaron las palabras en la garganta y no pronunció ni una palabra. Aquí, doctor, aquí. La voz de Sophie llegó desde lejos. Mary echó una última mirada profunda a mi cadáver. Se inclinó lentamente y me dio un tierno beso en la frente, lleno de infinito arrepentimiento y cariño. Lo siento. Justo cuando estaba a punto de incorporarse, su cuerpo ya no aguantó y, con un golpe sordo, se desplomó en el suelo. Sophie llegó rápidamente con el médico, y la escena se convirtió en un caos. La ambulancia se llevó a Mary con su sirena aullante, dejando solo un desastre y una tristeza inmensa. Charlotte permaneció en silencio, absorta en sus pensamientos. Después de un largo rato, simplemente negó con la cabeza suavemente. ¿Entonces, aún quieres proceder con la cremación? El miembro del personal a nuestro lado finalmente rompió el silencio, preguntando con cautela. Charlotte salió de sus pensamientos y asintió levemente. De acuerdo, dijo el miembro del personal, comenzando a operar el equipo con destreza. Observé cómo las llamas consumían mi cuerpo, convirtiéndose en cenizas poco a poco. Sentí una mezcla de emociones. Le pregunté al sistema, ¿crees que me ama o no? Anfitrión, ¿estás pasando por un episodio de enamoramiento? El sistema se burló de mí sin piedad. En realidad, no es tan malo. Me he dado cuenta de que, aunque le guste a alguien, es mi versión la que la persigue. Además, ni siquiera me ha dicho que le gusto. Estoy un poco triste, pero no pasa nada. Suspiré suavemente y dije, ¿es solo que, si me ama, significa que mi misión está completa? ¿Qué estás pensando? La voz del sistema resonó en mi mente. Que te ame o no ya no importa. Anfitrión, estoy seleccionando tu próxima misión mundial. Cuando llegue el momento, seguiremos adelante. El sistema pareció percibir mi estado de ánimo y me tranquilizó. Así, anfitrión. No te desanimes por el amor. El otro mundo será aún más dulce. Bueno, le recordé que necesitamos algo más dulce. Siento que voy a desmoronarme. Bueno. El sistema lo sabe. Dijo alegremente. Bien, preparándonos para la travesía mundial. Cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, sonó el aviso del sistema. Vi cómo el sol poniente descendía gradualmente, su resplandor iluminando a Charlotte. Le dije adiós en voz baja. Pareció presentir algo y de repente me miró. La saludé una última vez, deseando en silencio que todo le fuera bien en este mundo.